vayamos a la palabra, vamos a orar y vamos a edificarnos juntos. Amén. Inclina tu rostro allí. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos adorarte en este día. Gracias, Señor, por permitirnos venir a este lugar a ofrecerte nuestra adoración, Señor, y todo lo que somos. Yo te pido, Espíritu Santo, que cortes de mí toda humanidad, Señor, todo pensamiento propio, Señor, toda carnalidad, Señor, todo humanismo, todo lo que pueda estropear la buena semilla de tu palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, tú como nuestro sumo sacerdote Cristo, guíanos en este día. Somos tus ministros, Señor, somos tu casa de Sión, somos tu iglesia, Señor. Ven y edifícanos, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de que Cristo es el centro. Amén. Vimos hace unas semanas atrás nuestro mensaje acerca de Génesis 3:15, en donde descubrimos que Cristo está a través de toda la Biblia, que el mensaje de Cristo ha sido escrito por el Espíritu Santo a través de toda la Biblia, que desde el Génesis ya se hablaba de Cristo. Descubrimos que Cristo era la simiente incorruptible y que en algún momento Cristo iba a herir la cabeza de la serpiente. Luego descubrimos que Cristo lo hizo cuando murió en la cruz, que se convirtió en el Cordero Pascual. ¿Están conmigo? ¿Estoy haciendo un resumen? Se convirtió en el Cordero Pascual y descubrimos que la señal de la cruz, cuando Dios le dice a Moisés, van a sacrificar a un cordero y cogen la sangre y la van a aplicar en los dos postes de la puerta y en el dindel, que eso tipológicamente, miren allá el tablero, Fabián y Patricia, cuando ponen así, se percibe en el espíritu, ¿cierto? A hoy a nosotros que nos es quitado el velo, podemos descubrir que era la cruz, el sacrificio de Dios. Dios, Jesucristo, se convierte en ese Cordero Pascual del cual se habla en Éxodo. Luego hablamos de que Cristo no solo es la simiente incorruptible, no solamente es el Cordero Pascual, o sea, él se ofreció a sí mismo, sino que aparte de todo también es el sumo sacerdote. O sea, Cristo es la ofrenda y Cristo oficia la ofrenda también. Se convirtió en el sumo sacerdote según, ¿recuerdan? El orden ¿de quién? De Melquisedec. Eso lo vimos hace 8 días. Y descubrimos unos puntos en donde, ¿por qué Cristo no fue el sumo sacerdote según el orden de Leví? Porque la orden de Leví o el linaje de Leví era solamente para ser sacerdote. Pero Cristo no solo es sumo sacerdote, sino también rey. Por eso Dios toma a Melquisedec como una tipología de Cristo, porque los de la tribu de Leví no podían ser reyes. Los reyes fueron los de la tribu de Judá, del linaje de David. ¿Sí? Por eso dice que la raíz de David en el Apocalipsis es Cristo. El león de la tribu de Judá y todo lo que hemos cantado y estudiado por muchos años. Entonces descubrimos que Cristo también es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Si quieren profundizar más en eso, pues están los mensajes ahí en el YouTube. Hoy continuamos con nuestro libro de Deuteronomio. Ya vimos Génesis, a ver, díganme, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y hoy entramos en el libro de Deuteronomio. La representación de Cristo es el oficio profético, o como le hemos puesto ahí, el profeta mayor que Moisés, o sea, el profeta de los profetas. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Vamos a ir en la Reina Valera, la que nos gusta. Aunque todos nos gustan todas las versiones, pero esa es buena. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Esto, como lo hemos estado aprendiendo con la metodología que estamos llevando, esto es una tipología de Cristo.
del profeta. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Amén. Antes de entrar en el tema, quiero que desglosemos la palabra profetas, ¿cierto? Porque ahí dice, empieza el texto diciendo profeta de en medio de ti. Bueno, descubramos qué es un profeta, qué hace un profeta, qué significa eso, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra profeta aparece en tres diferentes formas. La primera es, los que les gusta estudiar y anotan, la primera es Nabi, N-A-B-I. N-A-B-I. La raíz es, la palabra original es Nabi, que traducía, cuando se aplica el verbo a la acción, se lee como Naba. Y esto destaca el aspecto de proferir. Proferir. Hay otra raíz en el hebreo que se llama Raah, R-A-A-H. R-A-A-H. Es importante que anoten eso porque eso a medida que avancemos en el mensaje, estas palabras les van a hablar a su espíritu. Este verbo significa ver. Entonces tenemos las dos primeras, Nabi, del verbo Naba, cuando se aplica al texto bíblico, que destaca el aspecto de proferir. Tenemos el segundo aspecto, en donde se envuelve lo que hace el profeta, el verbo Raá, que significa ver, vidente en otras palabras. Cuando dice, y en el monte de Siloé, ahí donde vivía Samuel, dice, y ahí estaba el profeta Samuel, ahí en el original dice Raá, el vidente. Muy bien. ¿Qué indica? Este ver indica o hace manifiesto una relación inmediata entre Dios y el sujeto. ¿Sí? La cercanía. Él puede ver a Dios. Muy bien. Y el tercero es Josef, como el tío José, pero no es el tío José. Es Josef con Z y H al final. ¿Qué significa mensaje o visión recibida? ¿De quién? De Dios. Repito, Josef nos marca la idea o nos enseña la idea de una visión o un mensaje recibido de Dios. Es más como perdón, es que soy un poquito disfónico. Es como predecir lo que vendrá, ¿cierto? Profetizar acerca del futuro. Eso es a lo que hace referencia este término José, Josef. No sé cómo leer esto porque tiene una H al final. ¿Cómo se lee una H al final? José, José. Bueno, muy bien. Amén. Entonces, el profeta es, entendiendo estos tres términos, ¿cierto? El profeta es el canal de comunicación a través del cual Dios habla a los hombres. Ahí es importante entender una cosa, es que el ministerio profético es totalmente inverso al ministerio sacerdotal, porque el sacerdote representa a los hombres delante de Dios. Atentos con eso. El profeta representa a Dios delante de los hombres. Repito, el ministerio profético es el inverso al sacerdocio, o sea, se complementan. Ustedes saben, en la antigüedad siempre había un rey, pero ese rey tenía al lado un profeta y al otro lado ¿un qué? Un sacerdote. Fíjense en la antigüedad cuando era el reinado por ejemplo, de David, que es muy representativo del reinado de Cristo. Estaban los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes, y también habían profetas. ¿Se acuerdan del profeta Natán? Cuando fue allá y pin, 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 pin. Cuando David se portó mal, hizo las cosas que no tenía que hacer. Entonces, repito la idea.
este ministerio, o sea, el profético, es totalmente inverso al sacerdotal. O sea, el profético viene así y el sacerdotal viene así. ¿Entienden? El sacerdote representa a Dios delante de los hombres. ¿Se acuerda cuando Dios se molestó tanto que le dijo a Moisés, es que ya no me los aguanto más? Cuando estaban saliendo de Egipto y empezaron a quejarse que por una cosa, que por la otra, que nos trajeron aquí a morir. Luego entran a la tierra prometida y siguen quejándose. Y Dios ya dice un momento en que Dios dice, ya no, yo de ti, le dice a Moisés, de ti, santifícate tú que de ti voy a levantar un pueblo. Y Dios lo puede hacer perfectamente. Hace como creó a Eva, crea una mujer, o los une y empieza una nueva generación. Dios lo voy a hacer, pero finalmente si estudiamos, era Dios probando el corazón de Moisés, porque Dios tenía todo organizado. Pero sin embargo, la acción de Moisés fue muy buena, porque él dice que inmediatamente comenzó a interceder a favor del pueblo, o sea, puso la cara ante Dios para que el pueblo no fuera destruido. ¿Sí? Entonces, es clara la idea, ¿no? Es muy clara la idea. Ahora, como toda nuestra enseñanza es, nuestra serie, lo que estamos estudiando, Cristo es el centro, pues no se les haga raro y descubramos que en Jesucristo están presentes esas dos unciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de unción? Unción, 2 puntos, llamamiento, unción, 2 puntos, diseño de Dios, ¿cierto? Yo tengo la unción para cuidar a mi esposa y a mis hijos, porque soy casado y soy padre. ¿Qué dijeron? ¿Qué iba a decir? ¿Tengo la unción de cantar y hacer cosas de esas? Amén. ¿Cuál es la unción que tú tienes? Dice que Dios unge nuestra cabeza con óleo, con aceite. Eso es cuidado de Dios, pero también hay impartición del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en Jesucristo están presentes, escriba ahí que eso es importante. En Jesucristo están presentes estos dos oficios, entre paréntesis, estas dos unciones. Él es el sumo sacerdote y también es el profeta mayor. Muy bien. Ahora, profundicemos un poquito antes de entrar como tal en el tema de Cristo y nuestra cita bíblica. El oficio profético o la unción profética, para que sea un poquito más nuestro lenguaje, comprende 2 aspectos. Escriba ahí, oficio profético. Aspecto número 1, predecir. Aspecto número 2, proclamar. Eso es la función que hace el ministro o el que tiene el llamamiento del oficio profético. 2 cosas, predecir y proclamar. Predecir es anunciar algo antes de tiempo. Predecir es anunciar algo antes de tiempo. Mi hija, por ejemplo, que estamos hablando de mi hija que mañana cumpleaños, ella fue predicha, fue profetizada. Si fuéramos a la raíz de la palabra sería, mi hija fue predicha por el profeta de que iba a nacer y que iba a ser una mujer. Cuando mi hijo tenía, no sé, 4 años tal vez, 5 años tenía Mati, y nuestro pastor Radamés oró por nosotros y ahí profetizó sobre mi esposa y le dijo que iba a tener una niña. Y efectivamente así pasó. Eso es predecir. ¿Entienden? Fácil de entender, ¿no? Entonces, predecir 2 puntos. Esto es anunciar algo antes del tiempo en que se produzca. Jesucristo dijo, les profetizó a ellos cuando Santiago, bueno, uno de ellos le preguntó, ¿cuándo Israel va a ser destruido el templo? Porque Jesús dijo, ese templo va para abajo. El templo de Jerusalén en aquel momento, en donde cuando Cristo caminaba por la tierra había un templo, el que había hecho Salomón. Jesús profetizó que ese templo iba a ser destruido. Entonces los apóstoles quedaron, los que eran en ese momento no eran apóstoles, sino eran discípulos, quedaron como, ¿qué? Dinos cuándo. Y ahí él profetiza y da una predicción. Y predice el futuro. Y dice, cuando vengan los ejércitos y rodeen a Israel,
Ahí se va a acercar el momento y ahí es les dice a ellos, y ahí es el momento en que tienen que salir y vivir en las colinas. Porque después de un tiempo será destruido. Y efectivamente así pasó. Resulta que el general, Dios mío, se me fue, de la nación que invadió a Israel en ese momento, Babilonia. No, es cuando está Cristo, cuando ya Cristo vive. Se me fue el nombre. El general, ustedes estudian la historia, dice que él preparó las tropas y todo para llegar a invadir a Israel y la sitió, pero no le alcanzaron los tanques y todas las cosas que trajo. En aquel momento no existían tanques. Todo lo que él trajo, ¿cierto? Dice que le tocó retraerse y preparar más ejércitos. Estudien la historia de la primera vez que se derrumba el templo de Jerusalén. Dice que vino el general, se me va el nombre ahorita, rodeó, pero no alcanzó a rodear todo Israel y le tocó, hizo mal el cálculo y se regresó con todas las tropas y como a los 6 años creo que fue, regresó otra vez y ahí sí cogió Israel y lo controló totalmente y tumbó el templo. Pasó como Cristo lo había profetizado. Los invito a que estudien. Los invito a que estudien. Entonces, eso es predecir, ¿cierto? Ahora, el segundo aspecto del oficio profético es proclamar. Proclamar. ¿Qué es? Hacer de portavoz de Dios. Escriba así, fácil, práctico. Hacer de portavoz de Dios. Y en su nombre trasladar su mensaje. Hacer de portavoz de Dios y en su nombre trasladar un mensaje. Entonces tenemos dos aspectos. Número 1, ¿cuál fue? Para los que acabaron de llegar. Número 1, ¿cuál es? Y número 2, proclamar. Muy bien. Entonces, viajemos un poquito al Antiguo Testamento y démonos cuenta que el profeta que comunicaba el mensaje, ¿cierto? Ese profeta también apelaba a los corazones de las personas para que se acercaran a Dios. Y eso nos da una enseñanza muy bonita de que cuando usted diga que va a profetizar, el fin de esa profecía es, obviamente, hablar el mensaje de Dios, pero el final de eso es hacer que las personas se acerquen a Dios. Yo no creo mucho en esas profecías de hoy en día, ¿cierto? En donde dicen, Lala, Dios te va a cambiar tu trabajo y vas a tener un trabajo en donde vas a ganar 20 millones de pesos. Juli, te voy a entregar toda una ciudad llena de perritos y los vas a cuidar y vas a tener toda ¿cómo se llama? El criadero y vas a poder hacer muchos millones y serás muy famosa y te subirás a aviones y andarás por el mundo. Yo, en lo personal, no creo mucho en eso. Porque esas cosas, finalmente, si no tenemos un corazón correcto, eso no nos lleva a Dios. Eso nos lleva a... el pastor profetizó que yo iba a tener toda una ciudad entera con un criadero gigante. El pastor profetizó que yo iba a ganarme 20 millones. Y lamentablemente hoy en día, en las iglesias, se manipula a través de lo que supuestamente son dos proféticos, se manipula el corazón. Porque la profecía fue diseñada para hablar al corazón. Cuando a usted le dicen, tengo una palabra de Dios para ti, usted queda, cuando a mí me dicen, el Señor me habló algo, yo quedo quieto. A ver qué es. ¿Ya? Si es de Dios, yo lo recibo con todo mi corazón. Si es algo que es en la carne de la persona que me está hablando, pues yo me hago el de la vista gorda. ¿Sí? Eso es otro tema, más de nuestras relaciones como amigos, como compañeros del ministerio, pero aquí es importante que cada vez, ¿quién tiene aquí el don profético? Levante la mano. Al final de la enseñanza voy a volver a hacer la pregunta. Cuando usted vaya a hablar, ¿cierto? O a profetizar, a predecir algo o a proclamar algo, el fin de eso es que usted tiene que llevar a la persona o a la congregación o al grupo en el que está
o en el ambiente en el que Dios lo puso a usted a profetizar, tiene que usted llevar todo eso a Dios. Ese es el fin. Ese es el fin. Amén. Miren esto tan lindo. Vamos a ir a Mateo capítulo 11. Puede ser desde el 9. Yo escribí aquí todo el... déjame ver desde el 7, papito. Isaac. Pon el 7 si quieres. Sí, desde ahí vamos a ir del 7 al 9. Les hago el contexto. Aquí Cristo, mírenme todos, aquí Cristo está hablando acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta de la antigua dispensación. Ustedes saben que hubo una dispensación que se llamó la dispensación de la ley. Cuando Cristo muere en la cruz, comienza la siguiente dispensación, que es la era de la gracia, por decirlo así, o la dispensación de la gracia, el tiempo en donde el evangelio puede ser predicado no solo a los judíos, sino al mundo entero, a los gentiles. Y comienza la dispensación de la gracia. Este señor fue el último, Juan el Bautista fue el último profeta, atentos, de esa antigua dispensación. Sin embargo, quiero que vean la función de un profeta cuando, sin importar la dispensación, al final el principio es el mismo. Las formas van cambiando con el tiempo, pero el principio se mantiene. Miren lo que dice Cristo de Juan el Bautista, que en lo personal yo creo que ellos fueron re amigos, así parceros, porque la mamá María, cuando se encuentra con Elizabeth, dice que los dos vientres saltaron así y fueron amigas por siempre, como mi hija y Abigail, amigas por siempre. Yo creo que Cristo y Juan el Bautista fueron así, porque no hay una razón lógica para descubrir por qué Cristo dice que de todos los que han habido en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista es el mayor. ¿Por qué? Porque le preparó el camino al mismísimo Dios, ¿cierto? Profetizó acerca de él, fue el heraldo del Mesías, o sea, iba adelante avisando y aparte de todo eran amigos, eran compañeros de ministerio, Juan el Bautista y Jesús. Llegó un momento en que los dos estaban, entiéndanme bien, en el mismo nivel en sus días de carne, jugando, comiendo, muchas cosas. Entonces, salta a la vista que Cristo tenía un amor muy especial por Juan el Bautista. Eran familia en carne, era su primo, era como mi hijo y Juan Esteban. ¿Sí los han visto? Apenas se ven, no paran de hablar. Hay un amor entre ellos, un cariño, son familia, ¿sí o no? Miren lo que dice Jesús de este profeta. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Miren, Jesús tiene humor. Miren, ahí les está tomando del pelo. Así como Elías cuando le decía a los profetas de Balaán, córtense más duro, griten más duro, de pronto es que está durmiendo, de pronto es que... Uy, tremendo. Miren esto. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Son cosas irónicas. Lo que él está diciendo ahí son ironías. Síguelo. ¿O qué saliste a ver? Vuelve y les pregunta a las personas. ¿O un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y es totalmente lo contrario, porque Juan el Bautista era, mejor dicho, yo creo que hasta rastas tenía ese señor. Porque vivía en el desierto, Dios le dio a comer solo miel y otra cosa. O sea, era un hombre totalmente santificado para que pudiera ser amigo de Jesús, para que pudiera tener esa cercanía con Cristo. Imagínense, no tenía que ser cualquier persona. Miren, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. O sea, fíjense cómo Dios, de una manera graciosa, irónica, se nota la afinidad que tenía en su corazón hacia Juan el Bautista. ¿Sí ven? Como empieza él a presentar a Juan el Bautista, a hablar de Juan el Bautista delante de las personas. Dice, pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Ahí ya se pone serio el Señor.
Dice, sí, os digo. Cuando ustedes lean en la Biblia la Reina Valera más que todo que dice, os digo, siéntense bien, porque va a hablar Cristo. Os digo, ¿y qué? Y más que profeta. Porque fue un amigo del Señor. Por donde usted lo mire, en lo ministerial la hizo perfectamente. Cumplió con lo que Dios lo mandó a hacer y hasta la muerte fue fiel a Cristo. Se hizo quitar la cabeza. Se hizo quitar la cabeza por amor a su primo, por amor a su rey, por amor al ministerio, por amor a todo, porque Cristo lo encierra todo. Y naturalmente, pues imagínenselos desde niños. ¿Ustedes creen que ellos no tuvieron contacto desde niños? ¿Sabes que la Biblia omite muchos de esos detalles porque lamentablemente el ser humano quiere endiosar a todo el mundo? Si María, la mamá de Jesús, en su carnalidad, sale pocas veces, sale como 3, 4 veces se nombra. Y ya le hacen culto, le oran a la Virgen María, Virgencita, no sé qué, tiqui tiqui. Y por esos textos, ya hay la Virgen del Carmen, la Virgen del Camionero. ¿Qué más, Fabián? La Virgen de Guadalupe, no la de la novela. Oh, pues, ¿qué otra hay? Dígame una virgen que conozcan. La Virgen de los Santos, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Fátima. O sea, nos llenamos de vírgenes. ¿Usted se imagina donde hubieran contado la historia de Juan el Bautista y Jesús? No, pues, el San Juan 1, el San Juan 12, mejor dicho, la locura. ¿Por qué creen que la Biblia no habla del papá natural que crió, entre comillas, a Jesús, que le enseñó a ser carpintero? ¿Por qué no hay un relato bíblico en donde dice, y José le enseñó a Jesús a cortar la madera por acá? Porque después se inventan una teología, una iglesia que se llame los Joséses carpinterosques. Y se desvía porque Satanás hace esas cosas. Pero aquí, si usted tiene sabiduría y tiene entendimiento, usted se da cuenta que aquí en el corazón de Cristo hay una cercanía. Porque dice, y más que profeta. Entonces, es mi amigo, es mi llave. Es confiable. Eso significa que es una persona confiable. Porque profetas, hay personas, escuchen esto y entiéndanlo bien. Hay personas que tienen el don del discernimiento de espíritus. Son dones. Hay personas que tienen el don de la profecía. Yo conocí un pastor que profetizó lo que mi papá y yo en este 2024 estamos viviendo. Pero era una persona con un corazón malo. Era una persona que tenía el don de profetizar. Podía ver el futuro. Sí, es cierto. Era un vidente. Pero malo. Tenía un corazón equivocado. Bueno, entonces, quiero que veamos la mayor profecía de Juan el Bautista para irnos entrando en el tema, ¿cierto? Juan, capítulo 1, versículo 29. Creo que hoy no vamos a poder terminar todo este tema, pero amén. Este tema del oficio profético de Cristo es muy extenso y muy, muy edificante para nosotros. Juan capítulo 1, versículo 29. Esta es la profecía de Juan el Bautista, la predicción de Juan el Bautista. Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús. Discúlpeme con esa mala lectura mía. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es, aparte que es una proclamación, es una predicción. O sea, una profecía, para que me entiendan. Porque ahí en ese momento Cristo no había empezado su ministerio, ¿cierto? Y tampoco había ido a la cruz, ni tampoco tenía discípulos, ni tampoco había hecho milagros, ni tampoco había empezado a hacer nada. Duró, miren esto tan glorioso, cójanse bien de la silla, todos. Cristo se tuvo que capacitar
30 años. ¿Cómo así? ¿Pero él no era Dios? Sí, pero cuando estuvo en sus días como hijo del hombre, en sus días de carne, hay un texto bíblico que dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Tremendo, ¿no? ¿Y sabe qué? 30 años preparándose para tener un ministerio de 3 años. En la tierra, ¿no? Obviamente. Él está desde la eternidad. Para poder cumplir con el sacrificio y convertirse en esa profecía de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Para tener ese calificativo chuleado, se preparó 30 años. Ustedes saben, estudiamos el Cordero Pascual que decía, el Cordero tiene que ser un macho de 1 año, porque en los años de Cordero, ¿cierto? Hicimos la conversión, son 30, 32 años más o menos, porque el macho, aún al tener 1 año en años de Cordero, estaba totalmente viril, totalmente fuerte. Hasta en ese detalle, ¿se acuerdan que hablamos? Dios tuvo que esperar, tuvo que ser paciente, porque Dios nace, ya vengo con cuerpo, sacrifíqueme. ¿Lo hubiera podido haber hecho? Sí, pero tenía que cumplirse todas las profecías de Cristo, que van a ser de una virgen, que va a vivir, que va a ser, que va a tener que se va a abrir el rollo y va a leer el texto de Isaías, que va a sanar a los enfermos, que va a ser llamado el profeta. Habían profecías que Cristo tenía que cumplir. Este detalle, tenía que entrar por Jerusalén montado en un burro. Imagínense, Jesús cómo no aprende obediencia haciendo eso. El que sabe cómo funciona el espacio, las galaxias, todo, el sistema solar, la ciencia, el ser humano por dentro, el creador, porque dice que Dios creó todo por Él y para Él. Y en el Génesis, cuando está la creación, todo que comienza el tiempo, dice, hagamos con ese. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso bastante? Hagamos al hombre a nuestra. Ese que está ahí, antes de que usted y yo ni siquiera apareciéramos en el libro de los salvados, ¿cierto? Solo en la mente de Dios estábamos. A ese mismo le dicen, tiene que subirse en un burro, tiene que entrar. Y ahí va a haber un poco de gente loca, así, moviéndole así y gritando, Hosana al rey, porque eso fue lo que profetizó el Salmo. David fue inspirado por Dios y profetizó eso. Amén. Miren, entonces, entendemos que aquí él está profetizando, Juan el Bautista está profetizando, y eso que está haciendo él ahí está llevando el corazón de las personas. ¿A quién? A Dios, a Cristo, porque dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién no quiere que le quiten el pecado? ¿Quién no quiere ser salvado? ¿Quién no quiere ser perdonado? ¿Quién no quiere ser restaurado? Y fíjense cómo a lo largo del Antiguo Testamento el oficio profético la palabra fue como evolucionando hasta que llegó a el profeta, ¿cierto? En los principios, en Génesis, en toda la historia se dice como el hombre de Dios. El hombre de Dios vino, el hombre de Dios habló, el hombre de Dios. Luego, en Samuel, aparece la palabra vidente. Y luego finalmente el profeta es identificado como el profeta. Entonces primero se llamó en la Biblia el hombre de Dios, ¿cierto? Luego el vidente y luego el profeta. Entonces, mire este pensamiento tan lindo. Quiero leérselo tal cual como lo tengo yo acá para que entre en nuestro espíritu. Este progreso puede descubrirse con facilidad, ya que el hombre de Dios, como se llamaba al principio, en el Génesis, a partir del principio de que los limpios de corazón verán a Dios, ¿cierto?
quiere decir que este hombre de Dios es capaz de ver. Partiendo del principio de que los limpios de corazón, ellos pueden ver a Dios, ¿verdad? Entonces, este hombre de Dios puede ver a Dios. Eso lo convierte en un vidente. El vidente es el que ve, el que sabe, porque ha visto. Y una persona que ve, ¿cierto? Ahí es la transición a profeta. Una persona que ve está a un paso de decir lo que vio. Entonces, corazón limpio nos permite ver a Dios, y al ver a Dios estamos a un solo paso de hablar lo que Dios quiere que hablemos. O que hablemos lo que vimos, como Apocalipsis. ¿Han visto el libro Apocalipsis? Es el libro de la revelación, el libro de la profecía. En realidad ese libro se llama así, el libro de la profecía, en el original, el libro de las revelaciones. ¿Qué es? Juan tuvo un corazón limpio, como dice él en los evangelios, que el discípulo amado, un corazón muy limpio para con Dios. ¿Qué hizo? Pudo ver. ¿Y qué hizo Juan? Escribió lo que vio. Escribió lo que vio, escribió y escribió y escribió y escribió. Amén. Entonces ahora sí, en lo que nos queda de tiempito, porque hoy tenemos cena, quiero que entremos ya como tal. Ya tiene usted un panorama grande, una introducción, se puede decir así, de lo que es el oficio profético, de lo que es profetizar y todo el tema. Amén. Vamos a ir nuevamente Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Y de ahí vamos a saltar al 18 y 19. ¿Listo, papá? Entonces leemos. Dice, profeta de en medio de ti. Ya usted entiende, cuando dice profeta, usted ya entiende, ¿cierto? Ya su cerebro ya hizo así. Usted ya entendió, ¿cierto? Ahora sí, leamos con sabiduría. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Ahora vamos a ir al 18 y 19. Aquí vuelve Dios a repetir lo mismo, pero aquí hay una cosa importante. Al final de estos versículos dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré, atención, mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué sigue? Y se cogen bien ahí. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Amén. Ahora, hemos hablado mucho del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del Nuevo Testamento podemos distinguir ahora dos aspectos, también en la unción profética. Número uno, esto es doctrina, así que anoten. Número uno, la primera profecía, o la que nosotros ahora recibimos, ¿cierto? Es, anote ahí, aquella que por los apóstoles y profetas se usó para escribir el texto bíblico. Estoy hablando del don profético o la manifestación profética o el ministerio profético, ¿cierto? Ahora, a nosotros en este presente, Nuevo Testamento, aquella que por los apóstoles y los profetas se usó para escribir el texto bíblico. Concluido y ya cerrado el canon. ¿El canon qué significa? Dios guió a la primera iglesia y a toda la iglesia primitiva a que el canon, a medida que Pablo escribió las cartas, luego lo último que se anexó al canon bíblico fue el Apocalipsis.
ahí ya por dirección del Espíritu Santo, el canon bíblico, o sea, la Biblia, se cerró. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en este presente ya no podemos, ¿cierto?, agregarle a la Biblia más profecías. Agregarle a la Biblia un capítulo. No, es que yo creo que Pablo le faltó hablar sobre las adicciones al videojuego y al Netflix. Entonces yo voy a hacer un capítulo, segunda de Corintios. ¿Cuál es el último capítulo de Corintios? 20, no. Bueno, digamos que es el 20, entonces yo digo, segunda de Corintios 21, capítulo 1, versículo 1, y orarás todas las noches y no verás Netflix. Y empieza uno a escribir, a agregarle, ¿cierto? Saben que la Biblia es un libro inspirado por Dios y es un libro profético, ¿cierto? Pero en este primer aspecto de la profecía dentro del Nuevo Testamento, nosotros ya no podemos agregar más profecías al texto bíblico. No podemos agregar más profecías. Ya todo lo que Dios quiso decir, ya lo dijo. Está ahí en el texto. Amén. Acerca del plan de la salvación, acerca de Cristo, acerca del misterio del Evangelio, como lo dice la Biblia, ya Dios dijo todo eso a través de Cristo. Amén. Ahora, el segundo aspecto se mueve más a través del don de la profecía, que ese es operado por el Espíritu Santo. Atentos, el don de la profecía ahora en nuestra dispensación de la gracia es operado por el Espíritu Santo. Y hay personas que tienen el don de la profecía. Amén. Es más, les diría, el ministerio de la profecía, ¿cierto? Porque quiero que vayamos de una vez. Efesios 4:11, quiero que vean los 5 ministerios que Dios creó o que Dios en su mente los pensó. Dice, miren acá, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, del que estamos hablando, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Entonces, el segundo aspecto es que este don o el ministerio profético lo opera el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo otorga a la persona que tiene el ministerio. En español, ¿cierto? Para no sonar como tan técnico. Resulta que el profeta recibe un mensaje de Dios, ¿cierto? Tiene un éxtasis con el Señor, tiene un toque con el Espíritu Santo y el profeta recibe un mensaje a través de un sueño, a través de una oración, ¿cierto? A través de un sentir fuerte, a través de la confirmación de otros hermanos en donde le confirma lo que Dios está colocando en el corazón. Eso en ese momento se convierte en una profecía. El ejemplo, para no ir muy lejos, mi hija, que fue profetizada antes de nacer. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el ministerio profético, en donde la persona que tiene el ministerio puede predecir lo que va a pasar en el futuro. Amén. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora nosotros debemos marcar unas directrices como las marcó Cristo acerca de la profecía. Cristo dijo, yo no vine a hablar mis palabras, sino lo que he escuchado del Padre es lo que he venido a decir. El mensaje, otro texto, ya lo vamos a ver rápidamente. Otro texto dice, mi mensaje no es mío, así dice, sino de mi Padre. Yo no vine a yo vine a servir, no a ser servido. Esas son características de un profeta. Lastimosamente, y no me gusta hablar mucho de esto porque a mí no me gusta criticar, pero lastimosamente las personas que tienen el don profético tienden a caer en manipulación. Y tienden a manipular los corazones de las personas para ellos ser servidos. Hay una iglesia, no sé si habrán más,
en donde a usted lo sientan en fila. Y están ahí los que son los profetas, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso en realidad es un espíritu de adivinación, que es, saben que Satanás es imitador de las cosas de Dios. La profecía, la predicción, la predestinación, eso es bíblico y eso existe. Mi hija fue profetizada antes de nacer, pero Satanás coge eso y lo copia mal copiado. Así nosotros sonamos en Spotify y Satanás suena por allá en MP3, en un radiucho así. Para que me entiendan, copia todo, lo copia mal. Entonces, ¿qué? Espíritu de adivinación. Y eso, los que tienen el ministerio profético, ¿cierto? Y todos, porque ahorita, es que no sé si alcance hoy, vamos a descubrir que todos somos profetas. Todos somos profetas. Hoy yo cogí y profeticé sobre mi hijo ahí. Todos somos profetas. Elena acá, cuando estaba inspirada por el Espíritu Santo, ella profetizó. Y no está prediciendo el futuro. Está proclamando la palabra de Dios. A veces la gente piensa que profetizar es solamente, Diana, a los 63 años se te va a caer el pelo. Esa profecía está como maluca, ¿no? Zoraida, yo profetizo que mañana te van a regalar 2 carros, 2 BMW, recíbelo. La gente grita y se aloca. No lo entiendo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Explíqueme. Cristo, que fue el profeta por excelencia, como lo profetizó Deuteronomio, ¿cierto? Dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y él era el profeta. Miren, veámoslo. Mis hijos están allá abajo. Les pido disculpas que están celebrando el cumpleaños a mi hija, entonces están allá en el fiestón. Normalmente, Fabián, no es así la bulla. Miren esto acerca de la profecía. Debe haber un lineamiento en nuestros momentos de profetizar. Escuchen esto, que esto es sabiduría para todos nosotros. 1 Corintios 14:3. Así rápidamente. El fundamento de nuestro mensaje profético debe ser fundamentado en la palabra del Señor. Amén. Amén. Recuerden, nuestro fundamento es Cristo, y Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la palabra de Dios. Podemos ponernos aquí a profetizar cosas locas que no tienen nada que ver si no tiene un fundamento cristocéntrico. ¿Ok? Mire, Pablo lo dijo en otras palabras y un poquito mejor. Dijo, pero el que profetiza habla a los hombres, como les dije hace un momento, al principio, el profeta es la cara de Dios al hombre, y el sacerdote es la cara del hombre a Dios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para 3 cosas. Leámosla juntos. 1, 2, 3. Para edificación, exhortación y... Pero nunca dice que para exaltación. ¿O sí? ¿Sí? ¿Dice para eso? Dice edificación. Normalmente lo que a uno lo edifica es lo que a uno lo transforma. Así no venga con cuentos que a usted lo cambia a tener 1.000 millones en el banco. Eso no es cierto. Es más, una vez escuché a un pastor que admiro mucho y decía, pastor, usted cuando empezó a recibir tanto dinero, ¿eso no le cambió a usted la vida? Y el pastor se queda viendo y me dice, y les dice a ellos, en una entrevista les dice, no, el dinero lo que hace es que aflora lo que usted realmente es. Si usted, iba a decir una palabra que no debo decir, si usted es tacaño, con poquito, con mucho, va a seguir siendo igual. Eso es una grosería, ¿no? ¿Entienden, no? El hombre que es lascivioso, ¿cierto? Con poquito o con mucho, va a seguir siendo el mismo. El dinero a uno no lo cambia. El dinero lo que hace es que a usted le aflora lo que usted tiene. Si usted es una mujer orgullosa y usted empieza a ganar dinero, le profetizan dinero y se empieza a ganar dinero, el orgullo suyo va a aflorar. Se aumenta.
Amén. Amén. Entonces fíjense que cuando ustedes, hoy están congregándose acá, no sabemos mañana, pero cuando usted venga a una persona en el nombre de Dios, así como dijo Pablo, así venga vestido de ángel y le salga fuego por los ojos y cuando hable usted sienta que todo le tiembla. Si esa persona cuando está profetizando lo está exaltando a usted, eso no viene de Cristo. Eso no es el diseño de la profecía. Dios no vino aquí a cumplir sueños personales, señores. Aterrícesen. Dios no vino a morir a la cruz para cumplirle a usted su capricho. Que es que usted quiere un esposo de ojos azules y de 3 metros y que sea millonario. No. Si se lo da, gloria a Dios. Si se lo da, gloria a Dios. Qué chévere. Dice hay un texto, no podemos desconocer que hay un texto que dice que pidamos a Dios, ¿cierto? Y que si esa petición es conforme a la voluntad del Señor, ¿dónde le firmo? Y Dios lo hace. Dios puede hacerlo. Somos hombres y mujeres de fe. Dios puede hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas, pero ese no es el fin. Y mucho menos cuando la persona que tiene el ministerio profético o usted cuando se empodera, ¿cierto? Y empieza a profetizar, usted debe tener estos 3 principios. Usted, si va a profetizar, o sea, a hablarle a los hombres, ¿cierto? A la congregación, a su familia, a sus hijos. ¿Ah? He visto padres profetizar sobre sus hijos como si, mejor dicho, fueran la sensación. Y no es real. Sí, Dios habla en fe. Dios bendice y habla en fe. Pero dentro de eso hay que, edificar, exhortar y consolar. Me dolió. Amén. Me pegué con el anillo. Ay, ay, ay. Amén. Pero el hombre que profetiza habla a los hombres. Anote ahí esos 3 principios, por favor. Para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. Muy bien. Ahora cojamos, como hemos aprendido en esta modalidad de esta serie que me parece muy chévere, cojamos entonces ahora la tipología que es el Antiguo Testamento, Deuteronomio, lo que leímos, que de ti saldrá un profeta. Ahora vamos a ver eso en el Nuevo Testamento porque está escrito. Juan capítulo 7, versículo 16. Y con estas citas que les voy a dar, vamos a tener de una manera verídica o el fundamento de verdad con la palabra de Dios de que esa persona de la que se habla en Deuteronomio 18:15 es Cristo. ¿Lo tienes? Miren. Jesucristo les respondió y dijo, mire esto tan glorioso, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Tremendo, ¿no? ¿No les habla eso de las características de cómo debemos ser nosotros? Nosotros somos cristianos. Tenemos que querer ser como Cristo. La doctrina no es mía. Nosotros no podemos coger a las personas que recién llegan a la iglesia, como por ejemplo Peter, ¿cierto? Fabián, cuando aquí empezarles a profetizar y decirles, Dios te tiene para pastor, Dios te tiene para no sé qué. No. Si eso llegase a ser así, Dios mismo empieza a hablar, pero no se pueden usar los dones para manipular. Eso no es bíblico, no existe, no tiene presentación, así no debe ser. Amén. Amén. Otro. En ese mismo libro, capítulo 17, versículo 49. Juan capítulo 12, perdón. Si es que escribo mal. Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49 dice, porque lo que les decía hace un momento, miren, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió,
Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hacer. Eso es un calificativo, una cualidad de un verdadero profeta, de un profeta superior a Moisés. Otro, en el mismo libro, más adelante, Papa, el capítulo 14, versículo 10. Anoten todo eso, que eso les sirve a ustedes en su secreto cuando estén estudiando, leyendo. Eso les trae vida, les trae rema. Dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Que yo soy discúlpenme, vuelvo a leer. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y ahí está. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué es lo que hace un profeta? ¿Hablar qué? El mensaje de Dios. ¿Está aquí claro que Cristo es un profeta? ¿Está hablando? El mensaje de Dios. Tremendo, ¿no? Versículo 23, allá adelante. En el mismo, sí, señores. 24, papá, discúlpame. El que no me ama, no guarda mis palabras. Escuchen, vuelve y Dios lo dice de otra manera. Y la palabra que habéis oído no es mía. O sea, yo soy un mensajero, lo que está queriendo decir Dios ahí, Jesucristo. Yo soy un mensajero, yo soy un profeta. Vengo a dar el mensaje de Dios a esta tierra, sino del Padre que me envió. Por lo general los profetas son enviados. Amén. Ahora, la mejor cita de todas. Hechos, capítulo 3, versículo 22. Ahora sí vamos a pisar con broche de oro la profecía, la tipología que se da en Deuteronomio, aquí ahora en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Qué dice? Miren esto tan lindo. Hasta el mismo Juan es el que escribió el libro de los Hechos, ¿sabían? El apóstol Juan, no fue el apóstol Pablo, fue Juan, el doctor, el médico, el discípulo que se convirtió en apóstol. Lucas, perdón, discúlpenme, sí, él es Lucas, ¿sí? Apocalipsis es Juan. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Lucas está hablando ahí, ¿de quién? De Cristo. Entonces, se profetiza en Deuteronomio y en Hechos de los Apóstoles, a través del apóstol Lucas, Dios lo confirma. Tremendo, ¿no? Otra cita de esas. No, pero ¿sabes qué? Leamos hasta el 26 que tengo yo aquí anotado lindo. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ay, o sea, todo el que no hable, no oiga a Cristo, no va a poder entrar al reino de los cielos. El único camino para entrar al reino de los cielos se llama Cristo. Amén. O sea, es clarísimo que aquí se está hablando es de Cristo, ¿cierto? Síguelo, 24, eso. Y todos los profetas, desde el vidente Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, estos días es nuestra dispensación presente. Ese es el presente para nosotros. Vosotros sois los hijos ¿de quién? Y del pacto que Dios hizo con vuestros padres diciendo a Abraham. Miren, vuelve a aparecer Cristo desde Génesis y aquí vuelve y se lo dice a Abraham. Eso está en Génesis, no recuerdo ahora. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. 26. A vosotros primeramente Dios habiendo levantado, ¿a quién?
a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es el mejor profeta de todos. El mejor profeta de todos, porque nos lleva a Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso dice que les levantaré uno mayor entre sus hermanos. En Deuteronomio se dice, y aquí ellos, como ya han visto la revelación, ha sido quitado el velo, están hablando ya que es Cristo. Amén. Ahora, terminemos con esto y paramos y continuamos el otro domingo. Amén. Para terminar y pasar a la cena. Quiero que veamos cómo el mismo Jesús, cuando estaba caminando acá en la tierra, él mismo se llamó profeta. Para que ustedes pisen todavía más esta idea. Mateo capítulo 13, versículo 57. Mateo capítulo 13, versículo 57. Aquí es cuando Cristo está intentando salvar las personas, porque Cristo es amor. Cristo vino a rescatar, vino a perdonar. Eso es lo que Él quería. Ojalá cuando Él se fue ya para subir a estar con el Padre, es cierto, en el Espíritu, Él dice, vayan y prediquen a todos. Ese es Dios. Aquí lo está intentando hacer, ¿cierto? Entregando las nuevas de salvación, el mensaje, pero miren lo que pasa. Y se escandalizaban de Él, o sea, de Jesús. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ahí es cuando Él fue al lugar donde nació, donde jugó con Juan el Bautista, donde se puso ahí a carpintear y a aprender de carpintería con su papá en la carne, si se puede decir, José. Ahí Él fue allá y dice que los esposos de las hermanas de Jesús, porque María y José eran esposos, entonces después de que nació Jesús, ¿cierto? Ellos tienen sus hermanos y sus hermanas. Y las hermanas se casaron con unos de ahí de Nazaret. ¿Sí? Y claro, cuando llega Jesús le dicen, y ese no es, así está en el texto bíblico, y ese no es ¿cómo era que llamaba? El que hacía cosas de madera. ¿Cómo? ¿Ese no es el hijo del carpintero de José? Y dice que por la falta de honra. O sea, ¿quién vino al ayuno el sábado? El Señor me trae eso a memoria ahora. En el ayuno descubrimos a través de muchas citas bíblicas que el amor en las relaciones de nosotros como hermanos, el amor hace que la otra persona reciba, ¿cierto? Y la honra hace que yo reciba del otro. Mire, no hay profeta sin honra. O sea, ellos no honraron a Cristo, lo vieron en su faceta carnal. No lo vieron como Dios lo ve, ¿cierto? Y quiero decirles algo por el Espíritu. Y con esto, yo creo que podemos terminar con esto, amén. Nosotros debemos vernos con honra para que la gracia del Señor y la unción profética pueda fluir en medio de nosotros. Debemos vernos con honra, no nos vean como usted nos ve. Amén. No nos vean así, amén. Mire, un ejemplo muy cercano son las familias. El papá le dice a uno, poneme ejemplo, vea Jackson, esto es así, este es el camino. Y uno no entiende porque es el papá o la mamá, pero pasan los años y viene otra persona que uno sí honra y le dice a uno lo mismo. Y ahí sí fluye la unción profética y eso le pasó a Cristo. Ese no es fulanito. Dice, ¿qué Dios va a hacer si yo lo vi cuando estaba martillando y se me dio un machetazo ahí y se le puso ese dedo así? ¿Usted cree que Dios le va a salir sangre aquí? Ese no es Dios. ¿Qué profeta ni qué 8 cuartos? Y se escandalizaban de Él, porque claro, cuando Cristo regresó a donde Él había nacido, ya venía empoderado, ya venía siendo el Hijo de Dios, ya había empezado su ministerio, ya Él tenía sus discípulos, sus seguidores, ya había hecho milagros. Y que yo creo que Él se fue allá quería salvar a esas personas con las que Él creció y conoció. Y dice que Él intentó, pero que por la falta de honra, mire,
Y el mismo Dios se expresa y dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino aquí donde uno nace. Lo que está queriendo decir, afuera todas las personas me honran. Es lo que le está queriendo decir ahí. Afuera salgo a ministrar, las personas me honran. Y en mi casa no puedo hacer nada. ¿Por qué? Amén. Que el Señor nos hable, familia. Amén. Póngase de pie. Vamos a dejar hasta ahí. Llévese la enseñanza para los que tienen el ministerio profético y para los que deben aprender a explorar ese don. Nosotros debemos profetizar sobre nuestros ministerios, nosotros debemos profetizar sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos, sobre todas las cosas que nosotros administramos. Miren, hay que proclamar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Amén. Ore al Señor. Dios siempre tiene algo que decir. Y la única manera de que eso trascienda a este plano terrenal, como hemos aprendido, aprovecho para volverles a decir, su mano izquierda, por favor, levántela. Diga conmigo, yo soy un espíritu. Ahora con la derecha, que tiene un alma. Y las dos, y vive en un cuerpo. Repetimos, yo soy un espíritu que tiene un alma, mente y corazón, que vive en un cuerpo. Eso que el Señor a usted le da a su espíritu, que hay cuando usted se conecta con Dios, allá en su secreto, o aún acá, hay una impartición a su espíritu. Eso trasciende a sus pensamientos, a sus sentimientos. Por eso que usted a veces se siente alegre o a veces llora de gozo por adorar al Señor. Todo eso pasa en su alma y ahí sus pensamientos, su sistema de creencias, todo es transformado. Y después de que empieza a ocurrir eso, usted abre su boca y dice, Señor, te amo. ¿O no es así? La palabra hablada es la que Dios usa para el don profético. ¿Entiende? Por eso hay que profetizar. No es suficiente, hoy recibí tanto del Señor y se va a su casa. No, eso que usted recibió allá en su casa, abra su boca y profetice. No empiece a hablar el futuro. Eso es más para las personas que tienen el ministerio profético como tal. Pero todos tenemos ese llamado, porque somos hijos de Sión, tenemos ese don de la profecía, de proclamar la palabra del Señor. Abra la Biblia, que el Señor le imparta algo a su espíritu y usted proclámelo a su familia, a sus hijos, a sus generaciones, a sus ministerios. Amén. 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 Bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra. Permítenos continuar edificándonos, Señor, dentro de 8 días. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú derrames una unción profética en casa de Sión, Señor. Que la unción de la voz del amado no solamente recaiga sobre los líderes, sino que recaiga sobre toda la congregación. Que haya en nosotros como el mismo espíritu que hubo en Moisés, que fueron a decirle, Moisés, hay unos que están allá invocando a Dios y están profetizando. Y en él no hubo envidia en su corazón, sino que hubo el amor como lo es el Padre, que se entrega completamente y dijo, y ojalá que todos profetizaran, porque eso sería la gloria de Dios. Así que yo te pido, Espíritu Santo, levanta tus manos allí. Para el nombre de Jesús, Señor, yo desato un espíritu de profecía sobre mis hermanos. Yo desato un espíritu de proclamación de tu palabra. Que tú, Espíritu Santo, aún les dejes ver a ellos lo que necesitan hablar a sus casas, con voz hablada, con voz audible, para que se pueda, Señor, activar nuestra fe, para que podamos activar, Señor, las bendiciones, los ángeles, todas las cosas que se activan a través de la voz hablada, de la voz profética, Señor. A los que son padres, Señor, yo te pido, abre sus ojos en revelación, Señor, para que ellos puedan profetizar conforme a tu voluntad, para que ellos puedan exhortar a sus hijos, para que ellos puedan edificar a sus hijos y puedan consolar a sus hijos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, háblanos para que podamos repetir lo que escuchamos.
para que podamos ser profetas en nuestras casas, Señor. Limpia nuestro corazón. Señor, limpia nuestro corazón, Señor. Es lo primero, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor, para que podamos verte y así escucharte, Señor, y hablar como conviene, Señor, con sabiduría, Señor. Abre nuestras bocas, Señor, allá en nuestras casas, en nuestros lugares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de ministerio, en cualquier lugar donde vayamos, Señor. Que la presencia del Señor vaya con nosotros, Señor, que el Espíritu Santo nos envuelva como lo hemos aprendido con esa nube, Señor. Tú eres nuestra nube. Tú eres quien abre nuestra boca para profetizar. Tú eres quien abre, Señor, nuestro espíritu para que haya impartición en otros espíritus, Señor. Eso, Padre, te bendecimos en este día, Señor. Ahora permítenos cenar. Permítenos, Señor, hacer, Señor, como conviene, Padre. Hacer como conviene, Señor. Amén, Señor. Quédate ahí en reverencia. Vamos a hacer la Santa Cena al Señor. Amén, Padre. Aleluya. Señor, gracias nuevamente por este tiempo, porque ¿quién sino tú que dejaste algo instituido, Señor, hasta que tú volvieses? Y hacemos esto, Señor, para dar testimonio, Señor, a esta casa de que lo que hiciste por amor nunca lo olvidamos, Señor, sino que valoramos tu sacrificio. Así que permítenos, Padre, hacerlo y que podamos entender, Señor, que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debemos examinarnos a nosotros mismos antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno de nosotros come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes entre nosotros están débiles y están enfermos. Algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense, respétense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Padre, hemos leído esto. Por eso tú dices, Señor, que nos pongamos a paz primeramente contigo, para que no comamos indignamente ni el pan que tipifica tu cuerpo, ni el vino que tipifica, Señor mi Dios, tu sangre. Padre, mientras adoramos, permítenos pasar en orden y tomar la copa y tomar el pan. En la cruz donde Dios envió a su Hijo, por amor
cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Ya están todos. Que ninguno se quede, por favor, sin ser servido. Amén. Levanta el pan y la copa. Vamos a... Señor, tú diste la instrucción y esto simplemente es un símbolo, una representación del pan que tipifica tu cuerpo, Señor. que fue molido en la cruz. La sangre, Señor, que tipifica tu entrega, tu vida, que derramaste por cada uno de nosotros. Y dijiste que hiciéramos esto siempre en conmemoración tuya, Señor, hasta que tú regreses. Y seguiremos porque estamos esperando tu venida, Señor. Padre, gracias por tu sacrificio. Permítenos, Señor mi Dios, mientras comemos tu cuerpo y bebemos tu sangre, meditar, y que el Espíritu Santo nos siga edificando y nos exhorte, Señor mi Dios, para que no olvidemos jamás ese sacrificio. Que cada uno de nosotros y que nuestros niños puedan ver que valoramos tu sacrificio, que podamos ser testimonio delante de nuestros pequeños, que valoramos nuestros sacrificios, tu sacrificio por cada uno de nosotros. Comed y bebed. ¿Cómo no agradecer, Dios, por tu sangre? ¿Cómo no agradecerte, Dios, por tu cuerpo? ¿Cómo no
Aleluya. Levanta tu mano, mi hermano. Dirígela hacia tu familia. Ponla sobre tu familia. Vamos a bendecir nuestra generación. Y si no los tienes ahí, cierra tus ojos y bendícela desde ahí, desde ese lugar. Tu casa, tu hermano, tu papá, tus hijos. Señor mi Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y con el poder y la gracia de tu Santo Espíritu, bendecimos, Señor, nuestra generación. Bendita, bendita en el nombre tuyo, Señor. Colocamos tu nombre, Señor Jehová, Dios de los ejércitos, sobre ellos, donde quiera que estén, los que estén con nosotros y los que no están, Señor. Que su rostro, Señor, resplandezca. Que la luz y el poder y la gracia de tu Espíritu, Señor mi Dios, crezca poderosamente en sus vidas, Señor. Que tú les guardes su salir, les guardes su entrar, les guardes sus amistades, Señor. Les guardes lo que miran sus ojos, lo que escuchan sus oídos. Señor mi Dios, sean guardadas nuestra generación. Cuídalos, Padre. Nosotros no podemos, pero tú sí. Así que en el nombre tuyo, Señor Jesús, los bendecimos, Señor. Y hemos entendido que la mayor bendición, Señor, es como la que le diste a Samuel, tu presencia. La mayor bendición que le diste a José, tu presencia, Señor. La mayor bendición que nos has dado a nosotros, tu presencia. Así que, Señor Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en verdad, por el sacrificio, por la entrega de tu Hijo, el Señor Jesús, por la conmemoración que hicimos hoy, Señor mi Dios. Y en ese nombre en el cual, Señor mi Dios, tú lo hiciste todo, en Él, por Él y para Él, bendecimos nuestra generación. Benditas sean nuestras generaciones. Gracias, Padre. Padre, ahora, Señor, con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo bendigo, Señor, a cada varón, a cada sacerdote, a cada dama, a cada princesa, a cada príncipe y a cada niño, Señor. A los que tú has permitido que vengan, a los que aún pudiendo venir no han venido, aún los que aquellos que han querido venir no han podido. Señor, a todos, sin excepción, les bendecimos, Señor. Que esta semana nos permitas, Señor mi Dios, preparar la ofrenda, Señor, para cuando vengamos, Señor Dios de los ejércitos, la próxima semana aquí a este lugar, a este altar. Que no vengamos con las manos vacías, Señor, sino que traigamos una ofrenda de días, Señor, limpia, delante de tu presencia. Te bendecimos, Señor. Bendice el salir de este lugar. Llévanos con bien. Guárdanos de toda estrellada, de toda varada. Danos la gracia de la cual día tras día te pedimos, Señor, y llévanos a nuestros hogares con bien. Padre, y antes de irnos, en el nombre de tu Hijo te pedimos que nos des la fuerza, Señor, que nos despiertes, que nos des el aliento para poder iniciar este tiempo, Señor, de oración y ayuno, en el cual tu Espíritu Santo viene para dar la señal de un nuevo tiempo para nuestras familias, en el nombre del Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso, declara que tú le amas.
la sombra oí tu voz llamarme. Por un momento lo dudé y fue así que salí de la cueva hacia la luz. Aquello a lo que yo llamaba vida, ante mis ojos se sumó. Sobreviví